logra ionizar las partículas y se separan. Y una vez separadas, tiene un sistema de analizador de la carga y la masa, de manera que puede determinar cada uno de los elementos de que se han separado. Puede determinar, esta es adenina, esta es timina, esta es guanina, esta es citosina, y así va determinando todo, y te puede dar la secuencia correcta y de acuerdo por ese sistema, ¿ya? Permite la detección e identificación rápida de bacterias y virus y la discriminación de cepas de microorganismos, ¿no? Es bastante bueno este método, pero es bastante caro también. Aquí podemos ver, ¿no? Este es el maldito. Aquí tenemos la placa, ¿no? Estas es las proteínas ionizadas, este es el detector, este es el analizador de masa, ¿no? Un rayo láser, ¿qué es lo que hace? El rayo láser lo que hace es separar las moléculas, como pueden ver acá, ¿no? Algunas se vuelven positivas, otras se vuelven negativas. Las positivas entran al sistema de analizador de masa, que es este de acá, ¿no? Por diferencia de cargas, y en este sistema el ion detector va a detectar la masa de cada una de estas sustancias. Entonces, de ese modo, de acuerdo a la masa y al tipo de carga, dice, esta molécula es adenina, timina, o de repente más son fosfatos, son manosas, pentosas, así, de ese modo, ¿ya? Entonces, de ese modo es como puede detectar una bacteria o un virus, ¿no? Detección de proteínas, ¿no? Todas las anteriores técnicas nos detectan material genético de la bacteria, pero también podemos detectar sus productos. A veces los microorganismos se pueden detectar por el hallazgo de ciertas enzimas o proteínas específicas. Por ejemplo, el SDS Page, que es electroforesis con sulfato sódico en gel de poliacrilamida. El patrón proteico de un virus u otro agente que se forma tras la electroforesis se puede detectar para identificar y distinguir diferentes cepas víricas o bacterianas. Y estas proteínas se separan de acuerdo a su peso molecular, ¿no? Es muy parecido a lo del otro, lo del ARN. Lo que pasa es que en vez de usar las secuencias de ADN, lo que utilizan son fragmentos de proteínas. Y aquí tenemos un resumen de todas las técnicas moleculares, ¿no? Tenemos los polimorfismos de restricción específicos, la electroforesis del DNA, la electroforesis en G pulsado, la hibridación in situ, el dot blot, southern blot, northern blot, que son, ¿no? Identificación de especies virales, el PCR, amplificación de muestras de DNA, el RT-PCR para RNA, el PCR real time, que es para cuantificación de DNA muy diluido, DNA o RNA, o el DNA de cadena ramificada, ¿no? También, o los ensayos de hibridización con captura de anticuerpos, el MALDI-TOF, el SDS-PAGE, que es para proteínas, que la selecciona de acuerdo a su peso molecular, ¿no? Entonces, en ese cuadro les da algunos ejemplos. Luego tenemos el diagnóstico serológico, que también es bastante importante, ¿ya? En el diagnóstico, ¿por qué? Porque sabemos que no todos los microorganismos pueden ser fácilmente cultivados o pueden ser fácilmente aislados. Entonces, en el diagnóstico serológico detectamos, identificamos y cuantificamos antígenos en nuestras clínicas, también para evaluar la respuesta humoral frente a la infección y los antecedentes de exposición a agentes infecciosos, ¿no? En la mayoría de los casos, se puede adaptar la misma técnica para evaluar el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Y la cuantificación de la potencia de un anticuerpo se obtiene en forma de títulos, ¿no? O sea, seguramente cuando ustedes hablen de titulación de anticuerpos, van a encontrar que los anticuerpos generalmente se hablan en exponentes, ¿no? 2, 4, 8, 16, 64 y así, 128, así, ¿no? 32, 64, 128. Entonces, van a poder ver que a mayor titulación hay mayor cantidad o mayor potencia de un anticuerpo, ¿no? El título de un anticuerpo se obtiene, se define como la mayor dilución de una muestra que mantiene una actividad detectable, ¿no? No se olviden eso. Los anticuerpos, como sabemos, se utilizan como herramientas para detectar, identificar, cuantificar los antígenos de un virus, una bacteria o un parásito. Los anticuerpos específicos se obtienen del suero de pacientes convalecientes. Existen anticuerpos policlonales que reconocen numerosos epítopos en un antígeno y monoclonales que reconocen un solo epítopo en el antígeno, ¿no? Ventajas de su uso. Posibilidad de restringir su especificidad a un único epítopo, preparación en cultivos tisulares a gran escala, ¿no? Entonces, los monoclonales nos ayudan a ser mucho más específicos que los policlonales.
Bueno, ya sabemos la estructura de un anticuerpo, sabemos que tiene dos cadenas, una cadena pesada y una cadena ligera, ¿no? Que en la parte final tiene una zona variable, que es la que se une con el antígeno. Ambas cadenas se encuentran unidas por puentes de sulfuro, ¿no? ¿Qué más? Aquí podemos ver un poco lo que es el hibridoma, ¿no? Aquí podemos ver en el experimento son dos cepas, ¿no? Inmunización de cobayos contra un antígeno, el cobayo produce sus anticuerpos, esto en cultivos de linfocitos productores de anticuerpo, ¿no? En cambio, estas células, este animalito tiene mieloma múltiple experimental. El mieloma múltiple es una enfermedad en la cual hay una gran proliferación de linfocitos B. Y como sabemos nosotros, los responsables de producir anticuerpos son los linfocitos B, ¿no? Cuando se activan se llaman plasmocitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que han hecho aquí los investigadores? En este ratón normal han estimulado su inmunidad y se han producido anticuerpos. Y en este ratón alterado, modificado genéticamente, han hecho que sus células alteradas se junten con las células estimuladas con anticuerpos, que pueden producir anticuerpos. De manera que al juntarse, se produce una fusión de células de mieloma con células productoras de anticuerpo y estas células alteradas genéticamente van a dar lugar a una gran producción de anticuerpos monoclonales y van a ser muy específicos porque como solo es de un tipo celular y al mezclarse va a adquirir esa propiedad, entonces van a adquirir la posibilidad de producir grandes cantidades, pero de un solo tipo de anticuerpo. A eso se le llama anticuerpo monoclonal. Todo este proceso se le llama hibridoma. Ya, entonces ese es el método por el cual se producen los anticuerpos monoclonales. Estas técnicas se pueden detectar mediante los anticuerpos se pueden detectar directamente mediante técnicas de precipitación, marcaje con sonda radiactiva, fluorescente o enzimática, o indirectamente mediante la medición de la reacción dirigida por el anticuerpo, ¿no? Fijación del complemento. Aquí podemos ver las diferentes técnicas inmunológicas, ¿no? Las más importantes es la inmunofluorescencia, ¿no? Que permite la detección y localización del antígeno, por ejemplo, antígenos virales en biopsia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Son anticuerpos que están pegados con un fluorocromo. Estos anticuerpos se exponen a la muestra de biopsia y como reconocen en forma específica a una bacteria, un virus, se unen a ella. Y una vez que se unen, activan el fluorocromo y es lo que se pinta, se ve en forma fluorescente, ¿no? Por eso se llama inmunofluorescencia. El enzimo inmunoanálisis. El enzimo inmunoanálisis es muy parecido a la inmunofluorescencia. También se proyecta sobre unos anticuerpos marcados contra un antígeno y se ve la reacción. La inmunofluorescencia por citometría de flujo también tiene que ver eso, pero ayuda más al fenotipo. El ELISA, que es la cuantificación del antígeno o anticuerpo, ¿no? Ahí depende de si es ELISA de primera, segunda, tercera, cuarta generación, que se utiliza mucho para el diagnóstico de VIH, ¿no? Puede detectar antígenos virales en caso de rotavirus o puede detectar anticuerpos antivirales en caso de VIH, ¿no? El Western blot que detecta antígenos específicos o anticuerpos o antígenos, o sea, este es más fino que el ELISA, detecta secuencias mucho más específicas, ¿no? Sirve para la confirmación de seropositividad en VIH. Tenemos fijación de complemento, la hemaglutinación y la aglutinación en látex, ¿no? Que iremos hablando un poquito más adelante. Técnicas de precipitación e inmunodifusión. Dentro de un intervalo limitado de concentración, tanto de antígenos como de anticuerpos, se le llama la zona de equivalencia. El anticuerpo reticula el antígeno para formar un complejo lo suficientemente grande para precipitarse. ¿Ya? Entonces, lo que dice es que si la proporción entre ambos es correcta, los anticuerpos se unen con los antígenos y forman como una red, ¿no? Como podemos ver aquí, se forma una red de aglutinación. Entonces te va a ver como un patrón fino granulado en la muestra, ¿no? Cuando no se forma la aglutinación, ¿qué es lo que pasa? Queda todo normal, ¿no? No se nota, no se ve, ¿no? Entonces aquí podemos ver en esto. ¿Qué significa esto de la zona de equivalencia? Lo que pasa es que puede haber una desproporción grande entre la cantidad de anticuerpos o la cantidad de antígenos, ¿no? Entre ambos, ¿no? Entonces, de manera que no se da esta reacción. Si la desproporción es grande, van a aparecer como que no se aglutinan.
pero en realidad sí hay el antígeno, pero como la proporción es muy variada, entonces es muy grande, entonces no se va a ver eso. Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, en las pruebas de sífilis, lo que se hace es esto. Se hacen diluciones, ¿no? Pueden ver acá, dilución 2, 4, 8, 16, 32, 64. ¿Para qué? Para que en una de esas se llegue a la zona de equivalencia y se pueda observar este patrón de aglutinación. Porque si no llegamos a esa proporción, no conservamos esa proporción, no vamos a poder informarlo o nos vamos a equivocar y vamos a pensar que no hay anticuerpos, que no hay antígenos, perdón, y que no se ha aglutinado, ¿no? Por eso es importante eso. Las técnicas de inmunodifusión utilizan el concepto de equivalencia, ¿no? Claro, en lo que estábamos hablando, ¿no? De esa zona de esa zona de equivalencia. La inmunodifusión radial simple puede detectar y cuantificar un antígeno, por ejemplo aquí, ¿no? El gel que contiene el antígeno, podemos ver aquí que reacciona con la muestra, ¿no? A mayor cantidad, mayor tamaño. La inmunodifusión doble también puede haber, determina las relaciones entre los diferentes antígenos o se emplea para detectar anticuerpos contra antígenos micóticos, ¿no? Aquí podemos ver varios tipos de antígenos, dos tipos de antígenos A y el anticuerpo para anti-A, se genera una reacción. Se ve estas líneas pintadas. A ver, ¿cómo se hace esto? Esto se utiliza en un gel. Imagínense una plancha de gel donde se expone los antígenos contra los anticuerpos. Entonces, cuando se juntan, va a haber un cambio de coloración. Generalmente una zona que se pinta un poco más intensamente, que es el sitio donde se unen antígeno y anticuerpo, ¿no? Como podemos ver aquí. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puede hacerse de doble con las proporciones de 2 a 1 o puede ser también mezclando otros diferentes antígenos, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? O mezclando un antígeno A y B y enfrentando con el antígeno A, ¿no? Entonces, no va a identificar o va a identificar parcialmente, ¿no? Es lo que se va a ver. Eso es lo que estábamos viendo. Esta es la electroforesis en cohete, ¿no? Podemos ver aquí que se une el anticuerpo con el que contiene, se pone acá una muestra con antígenos sobre una placa de gel que contiene anticuerpos y lo que se hace es correr una corriente eléctrica, vemos aquí positivo o negativo, y la cantidad que se puede expandir la muestra, la mancha de la reacción entre antígeno y anticuerpo determina la cantidad cantidad de anticuerpos que hay, ¿no? Aquí también electroforesis contracorriente, ¿no? Igualito, lo que se hace es al contrario, un extremo se pone el antígeno, el otro el anticuerpo, y por corriente y por un paso de una corriente eléctrica, se difunden ambos en sentidos contrarios y se puede evidenciar la reacción, ¿no? Esta línea que se ve aquí es la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Esta es la inmunoelectroforesis, que también es algo muy parecido, ¿no? Se ponen las muestras en un sentido y se pasa la corriente eléctrica y por acción de la corriente eléctrica van a migrar hacia el otro lado de la lámina y de acuerdo a eso nos va a dar el tipo de reacción. Ya. Inmunoanálisis para antígenos asociados a células, la inmunohistología, ¿no? Los antígenos existentes en la superficie o al interior de la célula pueden ser detectados se pueden detectar por inmunofluorescencia o inmunoanálisis. Ya es lo mismo. Existe la inmunofluorescencia directa y la inmunofluorescencia indirecta. Aquí podemos ver en este gráfico, este es el mapa, tenemos los anticuerpos antivirales, una antiinmunoglobulina, y tenemos la enzima, un fluorescente y el sustrato, ¿no? En la inmunofluorescencia directa, ¿qué es lo que ocurre? En la inmunofluorescencia indirecta, lo que pasa es que esta es la célula infectada y expresa unos antígenos. Estos antígenos se van a unir a los anticuerpos, ¿no? Antivirales, y una vez que se unen, va a dar un cambio conformacional que va a activar la sustancia fluorescente, ¿no? Entonces, va a pintarse. Esa es la inmunofluorescencia directa. En la inmunofluorescencia indirecta ocurre algo parecido, pero ¿qué es lo que pasa? Es cierto, la célula está infectada, expresa los antígenos virales, pero el anticuerpo se fija a ella, pero no produce ningún cambio en la coloración. ¿Por qué? Porque adicionalmente se le agrega otra antiinmunoglobulina, o sea, una inmunoglobulina contra la primera, con el anticuerpo viral,
que cuando se une a la célula, produce un cambio conformacional y se pinta y se activa el fluorocromo, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Un poquito más complicado, solo le agregan un paso más, ¿ya? Y en el enzimo inmunoanálisis pasa algo parecido. Este es el anticuerpo que se une a la célula, ¿no? Al antígeno expresado en la superficie de la célula, y al unirse, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que a este se va a unir las antiinmunoglobulinas, que son específicas para este anticuerpo, y que en un extremo tienen una enzima, y esta enzima lo que va a hacer es degradar una sustancia. Entonces, se mide el producto de la degradación, ¿ya? Este es el enzimo inmunoensayo. Ya no se mide la fluorescencia, sino lo que se detecta es que cuánto producto se ha degradado, ¿no? A mayor degradación, mayor actividad del anticuerpo, ¿no? Y correlaciona, ¿no? Eso es lo que pasa. La citometría de flujo. ¿Qué es la citometría de flujo? Analiza la inmunofluorescencia de las células en suspensión y es especialmente útil para identificar y cuantificar los linfocitos, ¿no? Emplea un láser para excitar el anticuerpo fluorescente unido a la célula y determina el tamaño y la granularidad por medio de dispersión de luz. ¿Para qué sirve? Básicamente, la citometría de flujo ayuda a detectar poblaciones de células, macrófagos, polimorfonucleares, células B, células T. Se utiliza mucho para cuantificar la carga, el recuento de células CD4 en el caso de VIH, por ejemplo, o para detectar células tumorales. Es muy útil para la detección de neoplasias hematológicas, ¿ya? Ustedes pueden ver acá que tenemos las células. Primeramente a las células se las prepara con unas sustancias especiales, unos marcadores, ya, que pueden tener anticuerpos fluorescentes, ¿no? De manera que una vez que se han unido todos los anticuerpos a las células, esas son sometidas a un haz de luz de láser, ¿no? Entonces, el sistema es tan fino que pasa una por una cada célula a una velocidad impresionante y se genera un patrón luminoso. Este patrón pasa a una computadora y va a leer las diferentes longitudes de onda. Y de acuerdo a cada color te va a decir, este es CD4 positivo, CD8 positivo, esta célula es una célula tumoral, esta célula es un macrófago y así. Entonces, de acuerdo al patrón luminoso, ¿no? Entonces, eso pasa a una computadora y se interpreta, ¿no? Como pueden ver aquí. ¿No? Unos son CD4, otros son polimorfonucleares, otros son CD3, así por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso sirve este sistema. No es para detectar bacterias ni virus. Inmunoanálisis para anticuerpos y antígenos solubles. Tenemos el enzimo inmunoanálisis de absorción, que es el ELISA, ¿no? Que es la técnica que todos conocemos para el diagnóstico de VIH, ¿no? Utiliza un anticuerpo inmovilizado en una superficie con el objeto de capturar y separar un antígeno inmovilizado en la superficie con el objeto de capturar y separar un anticuerpo específico de otros anticuerpos presentes en el suelo de un paciente, o sea, ayuda a seleccionar los anticuerpos. Se cuantifica por espectrofotometría en función de la densidad óptica del color de la reacción con una enzima, ¿no? Entonces, es como lo que mencionamos aquí, estos anticuerpos van a ir unidos a una enzima y la enzima, al momento, cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo, se va a activar y va a producir un producto. Ese producto es lo que cuantifica el sistema, ya que no va a poder medir directamente el anticuerpo. Entonces, de modo indirecto, cuantifica la cantidad de anticuerpos por esa reacción química enzimática. El Western blot. El Western blot es una variante del ELISA que transfiere a un papel filtro proteínas víricas separadas por electroforesis. ¿Qué es lo que pasa en ELISA? En el ELISA, la superficie, la plancha de la superficie donde se encuentran los antígenos, estos antígenos son preparados, no son muy específicos, pueden ser antígenos que se pueden repetir en otros tipos de virus. Entonces, ¿qué han hecho los investigadores? Para darle mayor fineza al método, han hecho por tecnología de ADN recombinante, han conseguido proteínas víricas muy específicas y las han separado por electroforesis. ¿Ya? De tal manera que las proteínas que se encuentran en el papel filtro son solo del virus, ¿ya? Son muy, muy específicas, por eso que es mejor la técnica que el ELISA. Y lo que hacen es, estas proteínas inmovilizadas capturan los anticuerpos antivíricos específicos y se visualizan mediante anticuerpos antihumanos conjugados con enzimas. Se unen los anticuerpos antivíricos específicos y a ellos se utilizan otros anticuerpos como en la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Que queden encima y se ve la reacción, ¿no? La reacción enzimática, ¿no? Es lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia entre ELISA y Western blot? No se olviden,
la diferencia radica en la especificidad de las proteínas que se encuentran, o mejor dicho, la especificidad de los antígenos que se encuentran en la superficie de la placa donde se toma donde se procesa la muestra, ¿ya? En eso radica. El Western blot tiene proteínas mucho más específicas, en el caso de VIH para VIH, ¿ya? Que el ELISA. Entonces es más fiable la técnica, más específica. Aquí podemos ver, esta es una prueba de ELISA, ¿no? Como pueden ver acá, detección de anticuerpo, y en la B es captura y detección de antígeno. Ya, aquí podemos ver la placa llena de antígenos, ¿no? Que se junta con el suero, que está lleno de anticuerpos contra el virus del VIH, por ejemplo. La placa, los antígenos se unen con los anticuerpos, como pueden ver acá, se le agrega una enzima, una antiinmunoglobulina con enzima, como pueden ver acá, y esta le agregamos un sustrato. Una vez que este anticuerpo con su enzima se une al anticuerpo que se encuentra en la sangre, que es la muestra, el amarillo es la muestra del paciente, estos anticuerpos de la muestra del paciente se unen, son captados por las antiinmunoglobulinas con sus enzimas. Estas se activan y lo que van a hacer es que se le agrega un sustrato y se va a medir el producto de esta reacción. Y de este modo es lo que se va a pintar. Cuando la enzima se activa, el sustrato va a cambiar y va a cambiar a un color. Y por eso es que se va a ver que los positivos son de un color y los negativos son de otro color. Es por la reacción. ¿Ya? En cambio, existe otro tipo de ELISA, que es el ELISA de captura, que es parecido, ¿no? Aquí tenemos, es al revés un poco. ¿Por qué? Porque lo que se utiliza en la placa estos son anticuerpos, ya no son antígenos como en el primero, es anticuerpo. El espécimen tiene los antígenos, el antígeno se une al anticuerpo, ¿no? ¿No? Lo que pasa acá, se agrega un segundo anticuerpo antiviral, como pueden ver acá, que es específico para este antígeno, y se le agrega una antiinmunoglobulina con su enzima, ¿no? Como en el anterior caso, y esta va a producir un sustrato y del mismo modo va a producir una reacción química que va a cambiar, va a derivar en un cambio de coloración, ¿no? Entonces, eso se va a detectar por una máquina, por un sistema de fotometría. ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, en el lado A, la muestra es anticuerpos, es el suero del paciente, solo va a detectar los anticuerpos. Pero en el lado B lo que va a detectar es un antígeno. El espécimen es un antígeno, no es un anticuerpo. Por eso se le llama, a esta variante se le llama ELISA de captura, ¿no? El- Ahora, no se olviden, uno detecta solo, el ELISA simple detecta anticuerpos y el ELISA de captura detecta antígenos, como pueden ver aquí. Detecta el antígeno y se le vuelve a colocar otro nuevo anticuerpo con su antiinmunoglobulina. Ya, entonces, esos son los métodos de ELISA. El método de Western blot. El método de Western blot es un poquito más, es casi parecido. Se utiliza acá, se carga y se separan las proteínas en un gel SDS page, por el método que ya mencionamos. Podemos ver aquí, se dejan aquí las muestras. Se transfieren electroforéticamente las proteínas fraccionadas, ¿no? ¿Dónde está aquí? Aquí no aparece, ¿no? Las proteínas en el gel, en un gel de nitrocelulosa, ¿no? O de otra sustancia química llamada PDBF, ¿ya? Existe un container en donde se bloquea la membrana con proteínas neutrales, ¿no? Y en este sistema, ¿qué es lo que pasa? Se incuba la membrana con los anticuerpos primarios específicos para la proteína, se incuba la membrana con anticuerpos secundarios con un marcador, ¿no? Con una enzima, ¿no? Y se lava. Y si se han unido, ahora, esta prueba también detecta anticuerpos, ¿ya? Como pueden ver aquí, los puntitos azules son las proteínas específicas. Estos, los de arriba, son los anticuerpos del individuo, ¿ya? Individuo para en contra del VIH, por ejemplo, dirigidos al VIH. Y sobre esta unión de la proteína con el anticuerpo del individuo se agrega otro ciclo de anticuerpos que tienen una sustancia enzimática que va a producir un cambio en una proteína, ¿no? Entonces, se va a degradar un sustrato, mejor dicho. Degrada un sustrato y este sustrato se incuba por quimioluminiscencia y lo que sale es esto. O sea, por quimioluminiscencia se ve los pesos moleculares de cada una de las sustancias químicas que han reaccionado y de acuerdo a eso, las que son específicas para VIH, si se pintan estas, te hacen el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver altamente positivo,
Pueden ver acá los números. Estos números son los pesos moleculares de cada una de las sustancias, de las proteínas del VIH. Si se pinta la bandita a ese valor numérico, significa que ha sido detectado esta proteína, ¿no? Por ejemplo, la prueba negativa para VIH no pinta ninguna. La prueba positiva indeterminada solo pinta el 24, el fragmento te marca el 160, 120, 41, 24, 18, que son proteínas específicas para VIH. Es lo que pasa, ¿ya? Luego tenemos el radioinmunoanálisis, que también es otra técnica serológica que utiliza anticuerpos o antígenos marcados con zonas radioactivas para cuantificar complejos antígeno-anticuerpo. Puede usarse como un análisis de captura o de competencia. Ya es muy parecido. El antígeno, el anticuerpo y el antígeno radiomarcado se juntan y reaccionan, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Hay una fracción libre que se separa y una fracción unida que va a generar la radioactividad y es lo que se va a contar, ¿no? Ahora, con respecto a la serología, hay que tener en cuenta dos cosas. La evolución de los valores. La serología en estas enfermedades es muy cambiante, sigue un patrón, ¿ya? Una curva de desarrollo de los anticuerpos. Durante una infección, el huésped usualmente responde con la formación de anticuerpos, ¿no? La formación de anticuerpos y su tiempo de aparición depende del estímulo antigénico de la infección, ¿ya? Entonces, a mayor cantidad de estímulo, con mayor fuerzas o mayor cantidad se producirán los anticuerpos. La respuesta inmunitaria o moral de un paciente proporciona un historial de sus infecciones, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, este es un cuadro, estos números que ven aquí son los títulos del anticuerpo, do 4, 8, 16, 32, ¿no? Y como ven acá en el eje X, tenemos lo que son los días desde que se produjo la infección, ¿no? Tenemos 11 días, luego tenemos un mes, 2 meses y luego años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vemos aquí. Aquí se comparan diferentes técnicas, la fijación del complemento, la neutralización y la inhibición por hemaglutinación. Todas estas técnicas lo que hacen es cuantificar los anticuerpos. Entonces vemos que algunas técnicas van a poder detectar los anticuerpos precozmente durante la fase aguda de la enfermedad, como podemos ver aquí, ¿no? Primer día, segundo día, se elevan los anticuerpos y se detectan, ¿no? Se supone que hay un pico hay un pico de reactividad, ¿no? Que significa que la infección ha sido más fuerte o menos fuerte, ¿no? Como pueden ver aquí, y este pico va cayendo en el tiempo, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Generalmente a la segunda semana existe el pico que es de la infección y luego los niveles de los anticuerpos van cayendo, ¿no? Entonces, cada técnica detecta diferentemente, de un modo distinto, los niveles de anticuerpos, como podemos ver aquí. Existen principios básicos de serología. Por ejemplo, la infección aguda, los anticuerpos aparecen rápidamente y alcanzan su pico entre 10 y 21 días. Eso es en forma general, no específicamente para un tipo de infección. Los anticuerpos se cuantifican generalmente en títulos y se interpreta adecuadamente los valores de anticuerpos. En la infección primaria tenemos que la respuesta mediada por IgM es dominante, o sea, cuando es la primera vez que uno se infecta con un virus o una bacteria, la respuesta IgM es la primera que va a aparecer y luego va a aparecer la respuesta mediada por IgG a las 4 semanas o más, ¿no? Segundo, fijación de complemento. El suero del paciente reacciona con el antígeno del laboratorio y el complemento adicional. Los complejos antígeno-anticuerpos se unen, activan y fijan el complemento, ¿no? Entonces, en este cuadrito, las principales técnicas serológicas: fijación del complemento, la inhibición de la hemaglutinación, la neutralización, inmunofluorescencia, aglutinación en látex, el inmunoanálisis, el ensayo inmunosorbente ligado a enzima, que es el ELISA, y el radioinmunoensayo, ¿no? Esos son los diferentes tipos. Con respecto a la inhibición de anticuerpos, ¿cómo funciona esto? Se emplea la especificidad de un anticuerpo para evitar una infección, o sea, neutralización, u otra actividad, inhibición de la hemaglutinación, para identificar la cepa responsable de la infección, ¿no? Ya digamos que tienen ustedes un virus, el virus del sarampión, ¿ya? Y se junta con los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente este virus lo que va a hacer es hemaglutinar a los glóbulos rojos, ¿no? Eso es lo normal que va a pasar. Ahora, si tú haces esto y le enfrentas con el suero de un paciente que tiene esta enfermedad,
este paciente ya desarrolló los anticuerpos, ¿no? Entonces lo que va a hacer es, va a neutralizar esta reacción, no se va a producir la hemaglutinación, sino lo que va a pasar es que los anticuerpos neutralizantes se unen al virus del sarampión, lo engloban y de ese modo no se produce la aglutinación de los hematíes, ¿no? Entonces, es un fenómeno, lo que se ve es que se evita la hemaglutinación con la presencia del suero del paciente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene los anticuerpos y por ende ha hecho la enfermedad, ¿no? De ese modo, esa es la técnica de inhibición de anticuerpos. La aglutinación en látex es una prueba rápida y simple para la detección de un anticuerpo o antígeno. Los anticuerpos específicos de un virus hacen que las partículas de látex recubiertas de antígenos víricos se agrupen, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Podemos ver aquí la técnica, la muestra que contiene anticuerpos, ¿no? Una muestra que no contiene anticuerpos, se le coloca ambos, y en el caso de que el que tiene anticuerpos, lo que se va a formar es una aglutinación, ¿no? Y en el caso de que no contiene anticuerpos, no se va a aglutinar, ¿no? Ese es el fundamento o la metodología de la prueba de RPR para sífilis, por ejemplo, ¿no? Y con eso terminamos esta parte.